Hola curiosos de todo el mundo, del misterio y lo paranormal. ¿Alguna vez has escuchado la historia real que inspiró una de las sagas de terror más famosas de todos los tiempos? Estamos hablando del caso Warren y el terror en Amityville. Una casa, una familia aterrorizada y unos investigadores paranormales que desataron un fenómeno mediático sin precedentes. Pero, ¿qué hay de verdad en esta historia? ¿Es realmente uno de los casos más escalofriantes de actividad paranormal o simplemente un elaborado engaño? Hoy desentrañaremos los misterios, revelaremos detalles que pocos conocen y te desafiaremos a decidir por ti mismo. Quédate hasta el final, porque esto se pondrá espeluznante. Antes de comenzar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros misterios. Ahora sí, ¡comencemos! La historia comienza una fría noche del 13 de noviembre de 1974, cuando la familia DeFeo fue brutalmente asesinada dentro de su propia casa en el 112 de Ocean Avenue, Amityville, Nueva York. 6 miembros de la familia murieron a manos de Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor, quien aseguró haber sido poseído por una fuerza demoníaca. Los detalles del crimen fueron perturbadores. Cada víctima estaba acostada boca abajo en su cama, ejecutada con un rifle de alto calibre. No hubo señales de lucha ni de que alguien hubiera intentado escapar. Lo más extraño de todo es que ningún vecino reportó haber escuchado los disparos, a pesar de que el arma utilizada era extremadamente ruidosa. ¿Cómo es posible que nadie se haya despertado? Los investigadores notaron que Ronald DeFeo Jr. mostraba inconsistencias en su relato. En un principio aseguró que un intruso había irrumpido en la casa y masacrado a su familia. Describió a un hombre alto, con una chaqueta oscura y guantes negros, alguien que, según él, había entrado en la casa en plena madrugada y ejecutado a sangre fría a sus padres y hermanos mientras dormían. Sin embargo, tras varios interrogatorios, su historia comenzó a desmoronarse. Las pruebas forenses contradecían su versión. No había señales de entrada forzada, ni huellas de un supuesto intruso. Y lo más inquietante era que las víctimas parecían no haber mostrado resistencia alguna. ¿Cómo era posible que 6 personas hubieran sido asesinadas una por una sin que ninguna se despertara ni intentara huir? La teoría de que habían sido drogados comenzó a tomar fuerza, pero los análisis toxicológicos revelaron que no había sustancias sedantes en sus sistemas. Esto dejaba una sola opción. El asesino debía ser alguien en quien confiaban, alguien que no los alertara. Finalmente, Ronald confesó haber cometido los asesinatos él mismo. En su testimonio, aseguró que una voz en su cabeza le ordenó hacerlo. Según sus palabras, esa voz le susurraba que su familia planeaba matarlo y que él debía adelantarse. En medio de su desesperación, narró cómo se levantó aquella noche. Tomó el rifle de su padre y recorrió la casa disparando a cada uno de los miembros de su familia mientras dormían. La frialdad con la que relataba los hechos hizo que los expertos cuestionaran si se trataba de un caso de esquizofrenia, un trastorno disociativo o incluso una posesión demoníaca, como algunos comenzaron a especular. Durante el juicio, su defensa intentó argumentar que Ronald padecía una grave enfermedad mental que lo hacía incapaz de distinguir la realidad de sus alucinaciones. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que todo había sido un acto premeditado, motivado por conflictos familiares y el deseo de cobrar el seguro de vida de sus padres. Al final, el tribunal lo declaró culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Pasó el resto de su vida en prisión, donde hasta el final sostuvo versiones contradictorias sobre lo sucedido aquella noche. Algunas veces insistía en que fue obligado por una fuerza sobrenatural, otras culpaba a un cómplice inexistente, y en otras aceptaba su responsabilidad, pero sin mostrar remordimiento. El caso DeFeo quedó marcado como uno de los más escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. Pero lo más perturbador vendría después. Un año después de los asesinatos, la casa en la que ocurrió la masacre fue vendida a la familia Lutz, quienes aseguraron haber experimentado fenómenos paranormales que los obligaron a huir
apenas 28 días después de mudarse. Aquí es donde Ed y Lorraine Warren entran en escena, asegurando que la casa estaba infestada por una presencia demoníaca. ¿Era posible que la entidad que supuestamente susurró órdenes a Ronald DeFeo aún habitara en la casa? ¿O simplemente se trataba de una estrategia para comercializar una historia macabra? Sea como sea, esta es una historia que atrapó la atención de la sociedad en aquel momento e incluso durante muchos años después. Antes de empezar con la historia principal, veamos quiénes son los Warren, los cuales antes de que la infame casa de Amityville los convirtiera en nombres mundialmente conocidos. Ed y Lorraine Warren ya se habían establecido como investigadores paranormales de su tiempo. Pero, ¿cómo comenzó todo? Ed Warren creció en una casa que, según él, estaba embrujada. Desde temprana edad experimentó sucesos paranormales que lo marcaron de por vida. Se convirtió en demonólogo autodidacta, estudió casos de posesión y aprendió sobre exorcismos. Lorraine, por su parte, descubrió que tenía habilidades psíquicas cuando era niña. Con el tiempo, desarrolló la capacidad de percibir presencias y visualizar eventos del pasado con gran detalle. Juntos, comenzaron su travesía en los años 50. Su método era peculiar. Visitaban casas reportadas como embrujadas. Lorraine usaba sus dones para detectar entidades y Ed realizaba investigaciones de la actividad paranormal. Antes tenían que comprarle sus pinturas que realizaban de la casa reportada. Pronto fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, con la misión de documentar y ayudar a familias atormentadas por lo inexplicable. Apenas un año después de la masacre, la casa fue adquirida por la familia Lutz a un precio sorprendentemente bajo. George y Carrie Lutz, junto con sus 3 hijos, pensaron que estaban comprando la casa de sus sueños, hasta que comenzaron a vivir una pesadilla. Desde el primer día, eventos inexplicables los acecharon. Olores fétidos llenaban el aire sin una fuente aparente. Extraños ruidos se escuchaban en la noche, y una sustancia pegajosa y verde comenzó a gotear de las paredes sin explicación. George Lutz comenzó a comportarse de manera errática. Se volvía distante, frío y cada vez más obsesionado con la chimenea, pasando horas contemplando las llamas, como si algo lo estuviera hipnotizando. Lo más aterrador sucedió cuando su hija pequeña Missy comenzó a hablar con un amigo imaginario llamado Jody. Según la niña, Jody era una criatura con forma de cerdo y ojos rojos brillantes que la visitaba por las noches. Una noche, Carrie Lutz despertó gritando tras sentir que alguien la estaba tocando. Al mirarse en el espejo, descubrió que su piel estaba cubierta de marcas como si hubiera sido arañada por garras invisibles. Los Lutz intentaron razonar lo que ocurría. Pensaron en problemas estructurales, estrés psicológico o incluso una broma pesada de alguien que conocía la historia de la casa. Sin embargo, cuando George se despertó en la madrugada y vio a una figura oscura con ojos brillantes mirándolo desde la escalera, desde ese momento supieron que tenían que irse. A los 28 días de haberse mudado, huyeron dejando todas sus pertenencias atrás. Cuando la historia de los Lutz llegó a oídos del público, los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se interesaron en el caso. Conocidos por enfrentar los casos más aterradores de la historia, los Warren aseguraron que la casa estaba habitada por una entidad demoníaca de gran poder. Su experiencia con casos de actividad paranormal extrema los llevó a considerar esta investigación como una de las más peligrosas a las que se habían enfrentado. Antes de entrar en la casa, los Warren realizaron una evaluación preliminar a través de entrevistas con los Lutz y análisis de los antecedentes de la propiedad. Descubrieron que el terreno donde se erigía la casa tenía un pasado oscuro. Antiguamente, había sido un sitio donde una tribu indígena había practicado rituales funerarios. Según los Warren, esto pudo haber abierto un portal para entidades malignas. Durante su investigación en la casa, trajeron un equipo de mediums
cámaras y sensores de actividad paranormal. Desde el momento en que cruzaron el umbral, Lorraine afirmó haber sentido una energía oscura envolviendo cada rincón de la casa. En la escalera principal, se detuvo de golpe, sosteniendo su crucifijo con fuerza, y aseguró haber visto una figura negra moviéndose en las sombras. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en el sótano. Mientras Ed realizaba una sesión de grabación con una grabadora de audio, captó una voz susurrante que decía claramente: «Váyanse ahora». Lorraine, por su parte, exploró una de las habitaciones donde sintió una presencia tan fuerte que casi perdió el conocimiento. Afirmó haber visto por unos instantes el reflejo de una figura demoníaca en el espejo del armario. En el punto culminante de su investigación, los Warren lograron capturar una de las pruebas más aterradoras del caso. Una fotografía que mostraba la figura de un niño con ojos brillantes asomándose desde una de las habitaciones. No había niños en la casa en ese momento, lo que avivó la teoría de que podría tratarse del espíritu de uno de los DeFeo, o peor aún, de una entidad demoníaca manifestándose en esa forma para engañar a los vivos. Después de su aterradora experiencia en la casa, los Warren concluyeron en que la actividad en Amityville era de naturaleza demoníaca y altamente peligrosa. Advirtieron que la casa no debería ser habitada nuevamente sin una limpieza espiritual profunda, aunque algunos escépticos pusieron en duda sus hallazgos. Aún así, el caso de Amityville quedó grabado en la historia como una de las investigaciones paranormales más documentadas y polémicas de todos los tiempos. Continuamos. Mientras algunos aseguran que la casa de Amityville estaba realmente poseída, otros creen que todo fue un engaño bien orquestado. Varias investigaciones han señalado inconsistencias en los testimonios de los Lutz y en las pruebas recopiladas por los Warren. Expertos en lo paranormal y científicos analizaron el caso. Mientras algunos parapsicológicos defendieron la posibilidad de actividad sobrenatural, escépticos y analistas de fraudes encontraron muchas lagunas en los relatos. Se revisaron grabaciones, testimonios e informes policiales, destacando contradicciones que sembraron dudas en la opinión pública. Ronald DeFeo Jr., el asesino original, afirmó en varias ocasiones que todo fue una mentira creada para generar dinero. En diversas entrevistas desde prisión, aseguró que su abogado, William Weber, le sugirió inventar la historia paranormal para atraer la atención de los medios y construir una defensa basada en la locura. Según DeFeo, Weber le prometió beneficios económicos si cooperaba con la farsa. DeFeo también señaló que la familia Lutz exageró y distorsionó los eventos en la casa con la intención de vender su historia a Hollywood. En una de sus declaraciones más impactantes afirmó: «Fue toda una gran estafa. Nos sentamos alrededor de una mesa y lo planeamos todo como si fuera un guión de película. Además, varios informes legales y testimonios de personas cercanas al caso respaldaron sus palabras, revelando que las pruebas de la supuesta actividad paranormal eran inconsistentes o fabricadas. Se encontraron discrepancias entre las declaraciones de los Lutz y los registros oficiales, y se descubrió que algunas imágenes y grabaciones utilizadas como evidencia fueron editadas. A pesar de estas revelaciones, la historia de Amityville siguió creciendo en popularidad, convirtiéndose en un fenómeno cultural que generó millones en taquilla y ventas de libros. La controversia entre la realidad y la ficción solo avivó el interés del público, consolidando la leyenda de la casa en Ocean Avenue. A pesar de esto, la casa en Amityville sigue siendo un ícono del horror, atrayendo curiosos y escépticos por igual. ¿Fue una verdadera manifestación demoníaca o simplemente la sugestión colectiva amplificada por los medios? El caso Warren y el terror en Amityville siguen siendo un misterio sin resolver. ¿Fue realmente una casa maldita o solo un engaño bien elaborado? Lo cierto es que la historia sigue viva en la cultura popular y nos recuerda que a veces la línea entre la realidad y la ficción es más delgada de lo que imaginamos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Y dime en los comentarios, ¿crees en la versión de los Warren o piensas que todo fue un montaje? Nos vemos en el próximo video de Curiosidades y Misterio.